detente un segundo. Antes de que busques el siguiente video, antes de que intentes manifestar algo más o de que culpes a la suerte, al destino y al azar por tus resultados, necesito que entiendas algo. La ciencia oficial hoy se atreve a explicar que estás viviendo en medio de una anomalía electromagnética. Si has sentido que el tiempo se acelera, que tus emociones son una marea que no puedes controlar, o que hay un vacío persistente entre lo que deseas y lo que logras. No es un fallo de tu voluntad, es un error de sincronización. Bienvenido, este es el año del dragón de madera. Pero olvida el horóscopo comercial. Lo que estamos enfrentando es una configuración de la metafísica china que ocurre solo cada 60 años. Y a esta fuerza, la energía del dragón está chocando de frente con tus hábitos y creencias. Metafísicamente, esto es un pulso de fuego que viene a limpiar la paja de la realidad. Si no tienes tus polaridades, masculina y femenina bien alineadas, este fuego no te iluminará, te consumirá en forma de ansiedad, agotamiento y desorientación. Muchos hablan del equilibrio de energías como un concepto romántico y se equivocan. Esto es realmente una cuestión de física de la conciencia. En la tradición hermética y en la metafísica profunda, entendemos que el universo no es materia, sino un campo de información. Tu cerebro es el procesador. Tus energías femenina y masculina son el sistema operativo. La energía masculina es el vector de dirección, la lógica, el impulso eléctrico que sale a conquistar. La energía femenina es el campo magnético, la receptividad, el vacío fértil donde la realidad se gesta. El problema de hoy entonces, ¿cuál es? Muy posiblemente tú estás operando con un sistema en cortocircuito. Tienen un exceso de yang, en masculino reactivo que solo genera estrés. En el otro extremo tienes un yin, el femenino distorsionado que se siente como pasividad y confusión. En este estado, el campo electromagnético de tu aura no es una esfera de poder, es una red pero está rota. Y a través de esas roturas es por donde se escapa tu vitalidad. ¿Por qué importa que sea el año del dragón? Porque el dragón es el único signo que no pertenece a la biología de esta tierra. Representa la materia en estado de plasma. Es la energía que permite el salto cuántico. Estamos en un ciclo de tierra en ignición. Esto significa que la densidad de lo que llamas realidad se ha vuelto maleable. La brecha entre el pensamiento y la manifestación se ha cortado. Lo que antes te tomaba años de esfuerzo, hoy puede colapsar en la materia en cuestión de días. Pero aquí está la advertencia de autoridad: el dragón es un amplificador. Si estás en caos interno, el dragón amplificará tu caos. Si estás en boda alquímica, que significa estar en sincronía perfecta, el dragón se convierte en el viento solar que eleva tu conciencia a niveles que ni siquiera sospechas. Hoy no vamos a hablar de sentirse bien, vamos a hablar de ingeniería del ser. Vamos a diseccionar por qué esa desconexión con la naturaleza, con tu intuición y con tu propia capacidad de asombro. No es un síntoma de la edad, sino un síntoma de una entropía psíquica que te está devorando. Si sientes que estás flotando en un vacío espiritual, mientras el mundo gira cada vez más rápido, esto es porque tu brújula interna, esa unión sagrada entre el pensar y el sentir, se ha descimantado. Estás sentado en un barco potente, en medio de la tormenta más grande de la década, pero tienes el timón desconectado de las velas. Es momento de reconectar los cables. Es momento de entender por qué el desequilibrio entre tu hombre y tu mujer interior es la verdadera razón de tu estancamiento. Hablemos de la herida que intentas ignorar cada mañana. Ese sentimiento de estar flotando en un vacío no es una crisis existencial poética, es una falla de coherencia psicofisiológica. Tu lado masculino ha sido secuestrado por la hiperreacción. Vives en el mundo de la lógica fría, la métrica y la supervivencia, pero es una lógica agotada. Es un yang que solo sabe golpear, pero no sabe hacia dónde. Por otro lado, tu energía femenina, tu capacidad de ser un receptor de señales sutiles, está atrofiada o bloqueada por el miedo. Cuando estas dos fuerzas entran en choque, en lugar de apoyarse,
creas lo que en metafísica avanzada llamamos un campo de interferencia. Es como si tu aura intentara proyectar una película, pero el proyector y la cinta están en frecuencias distintas. El resultado una vida borrosa, una rutina que te drena, una desconexión total con la naturaleza y con esa intuición que antes te decía, con absoluta certeza, cuál era el siguiente paso. Para entender esto, debemos bajar de las nubes y mirar tu cerebro. Muchos de los problemas que enfrentas hoy, la ansiedad, la falta de propósito, la incapacidad de manifestar, radican en la simetría funcional. Tu hemisferio izquierdo, el ejecutivo, el masculino, está procesando datos a una velocidad frenética, intentando resolver problemas con las mismas herramientas que los crearon. Mientras tanto, tu hemisferio derecho, el visionario, el femenino, está enviando señales de auxilio en forma de emociones que tú etiquetas como estrés o tristeza y procedes a anestesiar. Esta desconexión no es gratuita. Tiene un costo biológico, niveles crónicos de cortisol que bloquean tu glándula pineal y reducen tu campo electromagnético. No puedes conectar con el universo porque tu radio interna solo emite estática. Estás en un estado de entropía psíquica máxima. Y aquí es donde el año del dragón se vuelve peligroso. Si tu sistema está lleno de ruido, la energía amplificadora de este ciclo solo va a subir el volumen de ese ruido hasta que algo dentro de ti se rompa. Te han enseñado a creer que eres hombre o mujer, que eres lógico o eres creativo, que eres espiritual o eres materialista. Esa es la mayor mentira del viejo paradigma. Sin importar tu sexo, eres un ser binario por diseño y unitario por destino. La desconexión que sientes con la fuente o el campo no es porque la fuente se haya alejado de ti. Es porque has perdido la capacidad de sostener la tensión de las polaridades. La energía femenina es la que permite que el universo te entregue la información, y la masculina es la que le da forma en esta realidad tridimensional. Si rechazas una, invalidas a la otra. Si te sientes como si estuvieras en un barco en medio de un mar agitado, como mencionamos antes, no es porque el mar sea malo, es porque tus velas femenino y tu timón masculino no están hablando entre sí. Pero escucha bien, este desorden es necesario. La incomodidad que sientes es tu sistema intentando forzar una reconfiguración de la red. Es el llamado a lo que los antiguos alquimistas llamaban la solutio. Disolver la estructura vieja para permitir que algo más complejo y poderoso tome su lugar. Estamos a punto de entrar en la cámara secreta de la conciencia, donde la ciencia y la mística se dan la mano para revelar el proceso exacto de tu unificación. Muchos hablan de la boda alquímica como un mito poético de la Edad Media. Para nosotros, en este nivel de conocimiento, la boda alquímica es un evento de coherencia cuántica. Imagina tus dos hemisferios cerebrales no como partes de un órgano, sino como dos observadores en un experimento físico. Mientras trabajen de forma aislada, la realidad se mantiene en un estado de probabilidad difusa, nada cuaja, nada se manifiesta con fuerza. Sin embargo, cuando logramos que la energía femenina, el potencial del hemisferio derecho, y la energía masculina, la estructura del hemisferio izquierdo, se sincronicen, ocurre lo que la física llama el colapso de la función de onda. En ese instante, lo que era solo un deseo espiritual se precipita en la materia. No es magia, es la aplicación de la voluntad dirigida sobre un campo de información unificado. Es el momento en que dejas de pedir al universo y empiezas a comandar la realidad desde tu centro de mando biológico. Pero, ¿cómo ocurre esto físicamente en ti? La clave reside en la sincronía de fase. Normalmente, tus neuronas disparan en un caos de frecuencias. Pero cuando integras estas polaridades, el cerebro entra en un estado de funcionamiento global. Aquí es donde entra el jugador más poderoso de este juego, y este es tu corazón. La ciencia de la neurocardiología ha demostrado que el corazón posee su propio sistema nervioso y su campo electromagnético es hasta 5.000 veces más potente que el del cerebro. Cuando la lógica masculina se rinde ante la intuición femenina, el corazón emite una señal ordenada, una onda de radio perfecta que ordena,
los átomos de tu entorno. La boda alquímica es, en realidad, el matrimonio entre tu intención clara, el pensamiento masculino, y tu emoción elevada, el sentimiento femenino. Si tienes la intención pero no la emoción, no hay combustible. Si tienes la emoción pero no la intención, no hay dirección. Solo cuando ambos se funden, tu aura deja de ser un receptor pasivo de las circunstancias para convertirse en una antena emisora de realidad soberana. Este estado de unificación ha permanecido en dormancia en la mayoría de los seres humanos. Hemos vivido en la dualidad porque la dualidad es útil para la supervivencia básica, pero es un techo de cristal para la evolución. En este año del dragón, la presión energética externa está empujando este proceso de forma natural. Es como si el universo hubiera subido el voltaje de la red eléctrica. Si tus cables internos no están unidos, si tu femenino y masculino siguen en guerra, ese voltaje quemará tus circuitos, manifestándose como crisis, fatiga extrema o colapso emocional. Pero si logras la sincronización, ese mismo voltaje activa lo que los antiguos llamaban el fuego sagrado o la Kundalini. No lo veas como algo místico, míralo como la activación de la fibra óptica de tu columna vertebral. Es el ascenso de la información desde tus centros de supervivencia hacia tus centros de creación superior. Estás pasando de ser un actor en el drama de la vida a ser el arquitecto de la película. Y ahora que entiendes la tecnología, es momento de que hablemos de cómo operar esta máquina en el campo de batalla de tu vida diaria. Saber no es poder, aplicar es poder. ¿Cómo operamos esta boda alquímica en un mundo que intenta fragmentarte a cada segundo? El primer paso del protocolo es entender que la energía masculina no es esfuerzo bruto, es precisión técnica. Cada vez que tomas una decisión basada en la lógica pura, pero sientes un nudo en el estómago, estás violando tu sistema. Estás forzando el procesador. El protocolo del dragón exige que la acción sea precedida por la coherencia. Antes de ejecutar, antes de trabajar, antes de mover un solo átomo en el mundo exterior, debes entrar en el estado de receptividad femenina. Pregúntate, ¿esta acción nace de la reacción al miedo o de una visión clara? La energía femenina es tu antena. Si la antena está plegada, tu acción masculina es solo ruido. En este año del dragón, la velocidad de respuesta de la realidad es tan alta que una acción sin intuición se convierte en un fracaso instantáneo. Aprende a pausar. La pausa no es inactividad, es la carga de los condensadores antes del disparo. Hablemos de la energía que el dragón despierta en la base de tu columna, la Kundalini. Olvida las túnicas y el incienso. La Kundalini es la bioelectricidad de alta frecuencia. Cuando sincronizas tus hemisferios, el canal central de tu sistema nervioso, el Sushumna, se convierte en una autopista de datos. Esta energía sube, y al hacerlo, comienza a limpiar lo que llamamos el drama de la vida. El drama no es lo que te pasa, es tu reacción biológica a lo que te pasa. Al elevar este voltaje, tu cuerpo deja de producir la química del estrés y comienza a secretar la química de la regeneración. La integración de tus polaridades reduce drásticamente los niveles de cortisol y activa el sistema nervioso parasimpático. Esto no es solo paz mental, es plasticidad neuronal. Estás literalmente rediseñando tu cerebro mientras estás despierto. En este estado, la suerte desaparece porque tu campo electromagnético es tan coherente que empiezas a atraer situaciones que vibran en esa misma frecuencia de orden. Es física elemental, lo igual atrae a lo igual. Volvamos a la metáfora del barco, pero ahora con el conocimiento que ya posees. La energía del dragón, ese cambio profundo que el mundo está experimentando, es un viento huracanado. Si solo usas tu energía masculina, el timón, te agotarás luchando contra la corriente. Si solo usas tu energía femenina, el viento te llevará a donde él quiera, incluso contra las rocas. La energía femenina capta la dirección del viento, intuición, y la masculina ajusta el timón, estrategia. Esta es la verdadera soberanía. No se trata de controlar el mar, se trata de ser tan fluido como el mar y tan firme como el barco.
Cuando logras esto, dejas de ser un sobreviviente del año del dragón para convertirte en su jinete. La transformación ya no es algo que te sucede, es algo que tú diriges. Estás a punto de dejar atrás la versión fragmentada de ti mismo para entrar en la fase final de esta transmisión. El retorno a la funcionalidad humana plena. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que hizo clic en este video hace unos minutos. Tu estructura mental se ha expandido para dar cabida a una verdad que tus células siempre han conocido. No eres una criatura del azar. Imagina, por un momento, caminar por el resto de este año del dragón, no con la duda de qué pasará, sino con la certeza del arquitecto que mira sus planos. Imagina que cada desafío externo, cada tormenta en la economía, en la tecnología o en la sociedad es simplemente combustible para tu motor interno. Eso es lo que sucede cuando la boda alquímica se consuma dentro de ti. Dejas de ser un reactivo químico para convertirte en el alquimista. Tu vida ya no es una serie de accidentes, sino una secuencia de intenciones colapsadas en la materia. La prueba de que esto es real no está en mis palabras, sino en tu propia biología. En este instante, si has seguido esta frecuencia, tu ritmo cardíaco se ha estabilizado. Tu sistema nervioso ha pasado del estado de supervivencia al de creación. Esto es lo que la investigación en coherencia global llama un atractor de orden. Cuando tú cambias tu configuración interna de la guerra, de polaridades divididas a la boda, polaridades unidas. El campo electromagnético de tu corazón proyecta una señal ordenada hasta 3 metros de distancia. Estás afectando la realidad física. Estás ordenando el caos a tu alrededor simplemente mediante tu presencia coherente. Esta es la verdadera maestría personal, sostener este estado de unificación en medio de las presiones de la vida contemporánea. No es retirarse a una cueva, es ser el centro inamovible en medio del huracán. El tiempo de las excusas y de la ignorancia selectiva ha terminado. El año del dragón te ha entregado las llaves, pero eres tú quien debe girarlas en la cerradura de tu conciencia. La sincronización de tu energía femenina y masculina no es un evento de una sola vez, es una disciplina de soberanía diaria. Te invito a que reconozcas que este proceso es, en última instancia, el retorno a una funcionalidad humana plena que siempre ha estado a tu alcance, pero que te fue negada por el ruido del drama externo. El compromiso con esta coherencia interior es el único camino real hacia una existencia donde la intuición y la estrategia convergen para manifestar un propósito de vida con precisión técnica. Ya no tienes permiso para llamarte víctima de las circunstancias. El portal está abierto. El dragón está presente. Y tú ahora tienes el mapa de tu propia tecnología interna. Ve y reclama tu lugar como el arquitecto de tu realidad. La boda ha comenzado. El universo está esperando tu siguiente comando coherente. Somos Maestría Universal, y esto no es solo conocimiento, es tu despertar. Nos vemos en la próxima creación. Muchas gracias.